Bueno, 5. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores, reversible al suspender el hábito de fumar, es, miren, lean bien el enunciado o la pregunta. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores. O sea, me quiere decir que si yo demuestro algo, tengo que ser objetivo, ¿no? ¿O no? Cuando yo demuestro algo, tú quieres demostrarle algo a un juez para que no te lleven a la cana, tienes que demostrar con pruebas, ¿sí o no? Algo objetivo, un video, no sé, un audio, etcétera, ¿no? Algo objetivo. Entonces aquí me está diciendo algo demostrable, que yo pueda demostrarlo, algo que sea objetivo. Entonces, ¿cuál es la primera alteración que se puede demostrar que revierte cuando uno deja de fumar? La tos es demostrable, es subjetivo la tos. Un paciente dice, sí, toso poco, para otro de repente es normal toser. Eso no es demostrable, no es objetivo la tos. La tos es algo subjetivo, así como la disnea es algo subjetivo. Para uno será disnea, pues, digamos, cansarse al subir escaleras, pero para otro será cuando pues sube 10 pisos, por ejemplo. Entonces es difícil de eso objetivizarlo, ¿no? La disnea es muy diferente de acuerdo a cada paciente, igual que el dolor. Los umbrales de dolor son diferentes de acuerdo a cada persona. Entonces, eso no es objetivo. ¿Qué cosa es objetivo? Dentro de estas respuestas. Y que obviamente lo hemos visto y les dije, cuando uno deja de fumar, y les dije en fisiología creo, la vía aérea menor es la que deja de alterarse. Es la primera que digamos, se mejora o que se normaliza cuando uno deja de fumar. ¿Y cómo medíamos la vía aérea menor? Con la espirometría. ¿Y con qué parámetro? Con el FET 2575. Con ese parámetro medíamos en espirometría y hasta ahora medimos la vía aérea menor o la vía aérea pequeña también le llamamos, ¿no? O la menor de 2 milímetros. Entonces esa es la que se puede medir con una espirometría, que es algo demostrable, objetivable, que deja de obstruirse, pues, ¿no? Entonces es por eso que aquí la respuesta es la C, ¿no? Obstrucción de la vía aérea distal. Eso es la primera alteración que revierte. ¿Mm? Y que se puede objetivar. Obviamente, disminución de los cilios y hipertrofia de las glándulas secretoras, tendríamos que hacerle pues una biopsia a un paciente, ¿no? De la vía aérea, y eso es muy difícil, ¿no? De la tráquea, de los bronquios. Es muy difícil ver esa disminución en vivo. Tenemos que, no sé, no sabría en realidad cómo hacerlo para hacerlo en vivo. Por eso que aquí lo único demostrable sería, mediante una espirometría, ver esa reversibilidad de la obstrucción. A ver, 6. En un paciente con EPOC, se precisa diferenciar si el componente enfisematoso predomina sobre el bronquítico. O sea, queremos diferenciar si obviamente es un EPOC, pero queremos saber si es enfisema o si es bronquitis crónica. ¿Cuál de las siguientes características es más definitoria del componente enfisematoso? Nos pregunta. O sea, ¿qué es lo que más se ve en un enfisematoso? A diferencia de un bronquítico crónico. ¿Qué es? La hipercapnia, el aumento de la presión venosa. Les mencioné algo de presión venosa. Incremento de las marcas pulmonares en la radiografía. Eso es lo definitorio. Lo que está preguntando aquí es qué cosa te define de lo que nos están poniendo aquí, que es enfisema, que es característico del enfisema y que lo diferencia del bronquítico. La disnea. La disnea. Por eso yo les mencioné en el cuadro anterior, o los cuadros anteriores, que la disnea en un enfisematoso es precoz, es inicial. Y acuérdense que un enfisematoso es flaquito, desnutrido, entre comillas, ¿no? Asténico. Y recuerden que obviamente va a tener disnea marcada. Y eso es lo que caracteriza un enfisema, En cambio, el bronquítico crónico es gordito, ¿no? Gordito, obviamente fumador, pero que no se va a cansar, no va a tener disnea. Lo que va a tener más es lo que dice en la B, expectoración purulenta. Eso es lo que caracteriza a un bronquítico crónico, que tose y expectora y expectora y expectora. En cambio, a un enfisematoso lo que caracteriza es la astenia y la disnea, ¿no? Por eso que ahí la respuesta es la A.
Bueno, eso son las preguntas que hemos encontrado, bueno, algunas de las preguntas que hemos encontrado con respecto a EPOC. Probablemente ustedes tengan más preguntas, pero eso es lo que hemos encontrado dentro de los exámenes, ¿no? Y con lo que les hemos mencionado, yo creo que pueden responder ya muchas de ellas. Vamos a entrar a lo que es hemoptisis. ¿Ya? Hemoptisis también es otra de las enfermedades características de la neumología. Y aquí en Perú es muy frecuente ver pacientes con hemoptisis. En otros países rara vez ven hemoptisis. Sí las ven, pero generalmente ven en enfermedades genéticas o en enfermedades inmunológicas. En cambio aquí, en países como los nuestros, hemoptisis está muy relacionado, y ustedes ya comprenderán, a la tuberculosis, ¿no? Por eso es que es muy frecuente ver pacientes con hemoptisis. Pero también está muy relacionado a las bronquiectasias. Y ustedes saben que las bronquiectasias son secuelas de tuberculosis. Generalmente se dan por secuelas de la tuberculosis, y en el Perú, y mucho más que en otros países, hay muchos pacientes con bronquiectasias y muchos pacientes con secuelas graves de tuberculosis que hemoptizan, ¿no? Otra cosa importante de la hemoptisis es que tiene una diferente causalidad. En el mundo, y es lo que les he mencionado acá, en el mundo la principal causa de hemoptisis es la bronquitis crónica, a diferencia del Perú o de países como los nuestros, donde la principal causa es la tuberculosis. Pero generalmente las preguntas que les ponen en los exámenes están relacionadas al mundo. A menos que diga Perú, cuál es la causa más frecuente en Perú, eso es diferente. Pero generalmente los bancos de preguntas que tienen para los exámenes están relacionadas con patología a nivel universal o mundial. Entonces por eso les pongo el cuadro. La principal causa de hemoptisis a nivel mundial es la bronquitis crónica. Y dependiendo de los países puede ser tuberculosis o bronquiectasias. Cáncer de pulmón, como mencionan aquí, también es una de las causas frecuentes de hemoptisis y probablemente esté entre la segunda o tercera en el mundo, pero obviamente que en el Perú está un poco más alejada, ¿no? En tercer o cuarto lugar. Entonces, estas causas, bronquitis crónica, bronquiectasias, cáncer y tuberculosis, representan, como dice aquí, 2/3 partes de todos los casos de hemoptisis en general. Y es lo que deberíamos saber. Otra cosa que deberíamos saber de hemoptisis es el tipo de hemoptisis, ¿no? Por ejemplo, mencionamos que hay una hemoptisis leve, una hemoptisis moderada o una hemoptisis severa de acuerdo a la cantidad que uno hemoptiza. Por ejemplo, si estamos hablando de 30 mililitros en un día, estamos hablando de hemoptisis leve. Si estamos hablando de más de esto, incluso hasta 150 o 200 mililitros, estamos hablando de hemoptisis moderada. Y si hablamos más de 600 mililitros durante un día o durante 24 horas, probablemente estamos hablando ya de una hemoptisis severa. Ahora, no solo medimos la cantidad que el paciente hemoptiza en el momento, sino también la velocidad con que hemoptiza, ¿no? Porque ustedes me dirán, pues 30 mililitros en un día, claro, leve, pero si yo les digo 30 mililitros cada 5 minutos, ¿será leve? Ya no, o sea, también tiene que ver la velocidad. Y se dice que una hemoptisis es severa cuando tiene una velocidad o una cantidad de, digamos, de 100 mililitros en una hora, y eso ya es hemoptisis severa también. Entonces, no solo hay que ver la cantidad, sino también la velocidad con la cual el paciente hemoptiza, para definir los tipos de hemoptisis de acuerdo al volumen, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar en el caso de hemoptisis es el manejo. El manejo básicamente es sintomatológico y también tiene que ver con la causa de la hemoptisis, ¿no? Cuando un paciente está hemoptizando, lo que primero que tenemos que hacer es calmar la tos. ¿Y cómo hacemos esto? Con antitusígenos. Y es lo primero que debemos dar. Pueden ser antitusígenos que actúan a nivel central o antitusígenos que actúan a nivel periférico. Central, por ejemplo, la codeína. Ustedes han escuchado, ¿no? Saben muchos nombres de medicamentos de marca. Pero la codeína es un antitusígeno central. El problema de la codeína es que puede producir a veces depresión respiratoria de acuerdo a la dosis. Por eso también preferimos los antitusígenos periféricos, que hay muchos antitusígenos periféricos. Entonces, básicamente el manejo de hemoptisis es con antitusígenos. Si el paciente deja de toser, obviamente que
el coágulo se va a formar más rápido y la hemoptisis obviamente va a disminuir. Otra cosa importante que se debe hacer en un paciente con hemoptisis es el reposo absoluto. Todo paciente que hemoptiza tiene que reposar, porque es la única forma de que el coágulo también no se vuelva a romper. Y la tercera forma de manejar la hemoptisis es saber la causa. Obviamente que tendremos que hacer radiografías, broncoscopías, tomografías, etcétera, para buscar la causa. Esputo, beca de esputo, etcétera, ¿no? Y ya si la hemoptisis es severa o masiva, obviamente que el manejo ya es hospitalario. Aquí debemos poner obviamente una vía endovenosa porque el paciente, si tiene una hemoptisis muy severa, obviamente que va a bajar la presión, obviamente que se puede chocar. Y también tenemos que hacer una broncoscopía, en este caso diagnóstica y a la vez terapéutica. Y para eso estamos los neumólogos, para hacer estas broncoscopías de urgencia, diagnóstica por un lado y también terapéutica, porque vamos a ingresar probablemente suero salino, algunos incluso tenemos también algunas sondas con balones que lo que hacen es insuflarse justamente en la zona donde encontramos la hemoptisis, y todo esto es para producir un efecto mecánico y así obstruir ese vaso que está sangrando, ¿no? Incluso ponemos adrenalina con suero salino frío y varias medidas que hacemos para poder controlar la hemoptisis. Incluso embolización también en algunos casos ya mucho más severos. E incluso la cirugía, ¿no? Dependiendo del pulmón y de la causa, incluso la cirugía pulmonar de urgencia. Bueno, eso es lo principal en hemoptisis, no preguntan mucho. Una de las preguntas que hemos encontrado es esta de aquí. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? Miren esta pregunta. De cualquier cuantía, dice aquí. Cualquier cantidad quiere decir, pues por eso le mencionaba, leve, moderado, severo. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Tuberculosis? ¿Cáncer? ¿Infarto pulmonar? La bronquitis, ya les decía, por eso les recalcaba, la bronquitis es la causa principal de hemoptisis en el mundo. Y esta pregunta obviamente es sacada de un banco mundial, digamos, universal, ¿no? Si es una pregunta propia del Perú, obviamente que va a ser la tuberculosis. Pero en este caso, y ustedes tienen que guiarse por eso, estamos preguntando a nivel universal o mundial, ¿no? Entonces la bronquitis crónica y las bronquiectasias, en algunos casos, pero más la bronquitis crónica o la bronquitis incluso aguda, son las principales causas de hemoptisis. Por eso dice de cualquier cuantía. Otra cosa que no les mencioné es que en Perú también la hemoptisis severa, o digamos no tan severa, sino moderada o severa, está relacionada más con los micetomas pulmonares, con los hongos a nivel pulmonar. Y los micetomas pulmonares tienen que ver con el aspergillus, que es el hongo que produce el micetoma pulmonar. Pero este micetoma, y aquí en Perú por eso les menciono, es una causa importante de hemoptisis, está relacionado o se forma en una cavidad previa, en una cavidad obviamente tuberculosa previa o una cicatriz tuberculosa previa. Por eso que cuando ustedes vean a un paciente que hemoptiza en forma moderada o severa, tienen que pensar, si ha tenido tuberculosis, en que el paciente está presentando probablemente un micetoma pulmonar. Si la hemoptisis es de menor cuantía, de menos cantidad, probablemente estemos pensando en una tuberculosis o en un cáncer de pulmón. Y dependiendo del grado de bronquiectasias o el tipo de bronquiectasias, también es variable ya. Aquí si la bronquiectasia, por ejemplo, es cilíndrica, la hemoptisis es muy pequeña. En cambio, si la bronquiectasia es quística y está inflamada o infectada por pseudomonas, generalmente la hemoptisis puede ser de mucho mayor cuantía. ¿Ya? Entonces eso también les recalco para que tengan en cuenta en el caso de la diferenciación del tipo de hemoptisis y del tipo de patología que está causando la hemoptisis. Bueno, vamos a la otra patología frecuente bronquial que vemos mucho en consulta y ustedes lo van a ver seguramente cuando avancen en esta carrera, es el asma, ¿no? El asma bronquial, al igual que el EPOC, es una enfermedad crónica también de la vía aérea, del sistema respiratorio, pero que se caracteriza por una hiperreactividad marcada, a diferencia del EPOC, que es una inflamación crónica, neutrofílica les mencionaba,
Pero en este caso es una hiperactividad marcada en que se da por algunas sustancias, digamos, y en algunos momentos, ¿no? Esta hiperactividad marcada de esta vía aérea lo que produce es broncoconstricción. Ahora, esta hiperactividad se debe a la inflamación eosinofílica de la vía aérea, a la inflamación alérgica que tiene la vía aérea. Y tiene mucho que ver con el aeroalergeno que está causando esta inflamación de la vía aérea. Entonces, cada vez que hay una inflamación eosinofílica en la vía aérea, va a haber hiperactividad de la vía aérea, y cada vez que el paciente asmático sienta este aeroalergeno, digamos que puede ser el polen, que puede ser los ácaros, que puede ser el polvo, los humos, etcétera, su vía aérea se va a broncoconstreñir o cerrar, y esto es manifestación de esta hiperactividad marcada en este tipo de pacientes. Entonces, es importante saber también que el asma bronquial se diferencia en dos tipos: el asma intrínseca y el asma extrínseca. Cuando hablamos del asma extrínseca, estamos hablando del asma que nosotros mayormente conocemos, que es el asma relacionado a las alergias. Generalmente estos asmáticos con asma extrínseca son asmáticos que tienen pues la enfermedad desde muy chiquitos, desde muy infantes, ¿no? Generalmente tienen familiares con alergias o con factores predisponentes de alergias. Y también tienen obviamente una hipersensibilidad tipo 1, que es la hipersensibilidad relacionada a la inmunoglobulina E. Por lo tanto, también tienen que ver o está inducida esta hiperactividad con aeroalergenos. En este caso les mencionaba el polen, también el polvo, la lana, etcétera, ¿no? Contaminantes del ambiente, incluso hongos como el aspergillus, que producen esta hiperactividad y esta cascada inflamatoria alérgica en este tipo de pacientes con asma extrínseca. Extrínseca se llama para diferenciarlo de la intrínseca, o también denominada idiopática. Idiopática porque no sabemos la causa. En nosotros era la alergia, en ellos no sabemos, en los intrínsecos no sabemos. Generalmente se da en pacientes ya más grandes, también son asmáticos pero mayores ya, pueden ser de 35 años o más, no tienen ningún antecedente de alergia. Generalmente su papá o su mamá o sus abuelos no son alérgicos o nunca lo han sido. Cuando les medimos inmunoglobulina E, generalmente la tienen normal, y cuando les hacemos pruebas de alergia o pruebas de alergenos, generalmente no tienen ninguna sustancia que les dé alergia. Generalmente están relacionados, y eso es una suposición porque por eso es idiopática, generalmente relacionados a microbios, a trastornos incluso psíquicos o el estrés, etcétera, y no se sabe en realidad cuál es la causa de este tipo de asma. Pero acá lo importante saber es que la mayoría de asmáticos y la mayoría de lo que nosotros vemos en la consulta son los asmáticos extrínsecos, ¿no? Los relacionados a las alergias. El diagnóstico de asma bronquial, y no se asusten con este cuadro, es así, se hace de esta forma. Y aquí vamos a poner clínica, vamos a poner fisiología, vamos a poner exámenes auxiliares, y de acuerdo a esto vamos a ver el diagnóstico, y si no se va a hacer mucho más fácil. Por eso les decía, la clínica nomás no hace el diagnóstico. Aquí tenemos que hacer una espirometría. Todo paciente que nosotros sospechamos con síntomas de asma, ¿no? Sibilantes, roncantes por las noches, tos por las noches o tos nocturna, disnea, agitación al ejercicio, tos al ejercicio, etcétera, debemos sospechar en asma, sobre todo si es un paciente joven, que no ha fumado sobre todo, ¿no? Y si sospechamos en asma, debemos hacerle una prueba objetiva, una prueba demostrable, y en este caso la prueba demostrable y objetiva es la espirometría. Y la espirometría tiene que ser una espirometría forzada, y además tiene que tener una prueba broncodilatadora, porque eso es lo que le diferencia del EPOC, como les mencionaba, ¿no? Si vemos una espirometría y esta espirometría tiene un patrón obstructivo, pues nos vamos a quedar con que es obstructivo, pero no sabemos si es un EPOC o un asma. Entonces, ¿cómo diferenciamos el patrón obstructivo si es asma EPOC? Si la prueba de broncodilatación es significativa. Se dice que una prueba de broncodilatación es significativa si hay un aumento más del 12% en el BEF1 post-broncodilatador, y además más de 200 mililitros post-broncodilatador de cambio. Si tenemos este cambio,
la prueba broncodilatadora es significativa y el paciente es asmático, ¿no? Entonces, espirometría obstructiva y prueba broncodilatadora significativa, asma. Si hacemos una espirometría y tenemos un patrón obstructivo y la prueba broncodilatadora no es significativa, o sea, es menos de 12% el cambio, digamos 10, 8%, lo que tenemos que hacer aquí, porque tenemos síntomas de asma, es hacer una prueba terapéutica. Debemos dar pues corticoides por un cierto tiempo, generalmente se menciona 2 semanas, prednisona en vía oral de acuerdo al peso, y luego hacer una medida del PEF. El PEF es el pico flujo expiratorio, que se hace en el domicilio y que se hace con el flujómetro. Recuerden también eso, ¿no? El PEF, que también se ve en la espirometría, pero en este caso lo que vamos a hacer con el paciente es que haga flujometrías en su domicilio. Entonces hacemos una prueba terapéutica, le damos corticoides, hacemos la medida del PEF y le repetimos la espirometría. Si esa obstrucción cambió, se normalizó el patrón ventilatorio, o sea, de obstrucción pasó a normal, también es un asma. Porque obviamente un paciente obstruido que yo le doy un corticoide, o sea, un antiinflamatorio, por eso les mencionaba la fisiopatología, y disminuye esa obstrucción o revierte esa obstrucción, también es un asmático. Un EPOC no es así, por la fisiopatología. Un EPOC, obviamente, el corticoide no le hace nada. La obstrucción es, por eso, en un EPOC poco reversible o no reversible. En cambio, en el asma la obstrucción es reversible, francamente. Y por eso, luego de una terapéutica, el paciente normaliza y también se puede considerar como un asmático. En cambio, si el paciente le hacemos la espirometría y persiste la obstrucción, probablemente sea otra cosa. En este caso puede ser un EPOC, puede ser una bronquiectasia, etcétera, y necesitamos una reevaluación del caso, pues, ¿no? Ahora, si tenemos síntomas y el paciente es normal, la espirometría es normal, ¿qué decimos? ¿Es normal el paciente o no? Y esto es importante, este datito de aquí, ¿eh? O sea, todo asmático puede tener también espirometría normal y ser asmático. Y aquí como que les va a entrar un poco de... Me van a decir, pero ¿por qué, doctor? Usted me decía que la espirometría tiene que ser diagnóstica. Sí, es diagnóstica. Pero también cuando el paciente está en su etapa estable, puede tener espirometría normal. O sea, si el paciente lo encontramos en su etapa inestable, digamos, obstruido, inflamado, vamos a tener un patrón obstructivo. Pero si el paciente lo encontramos en su etapa estable, pero tiene síntomas, obviamente que van a ser un poco frecuentes seguro, puede tener espirometría normal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dice, doctor, ¿qué hacemos ahí? Llamamos a un neumólogo, pues, ¿no? Obviamente. Ya no podemos más, ¿no? Y espirometría normal, pero usted tiene síntomas, qué raro. No, acá lo que tenemos que hacer es esto. Darles un flujómetro y decirles que se midan el PEF, el flujo pico expiratorio, durante 2 semanas. Y aquí es algo importante. Vamos a ver la variabilidad del PEF. ¿Cómo? ¿Qué es la variabilidad del PEF? Es, obviamente, tomarle una medida de flujometría en la mañana, una medida de flujometría en la tarde, una medida de flujometría en la noche. Y vamos a ver justamente la variabilidad. Por decirle, si hace una flujometría de 10 en la mañana y hace una flujometría de 20 en la noche, o al revés, de 20 en la mañana y 10 en la noche, obviamente hay una gran variabilidad, casi 100%. Entonces, si existe esa gran variabilidad, estamos también hablando, y en este caso pedimos que sea menos de 20% o más de 20%. Si tenemos una variabilidad grande mayor de 20%, también es asma. Y si tenemos una variabilidad menor de 20%, luego de los 15 días obviamente, otra vez nos quedamos en nada. ¿Y entonces qué es? Pero el paciente sí le ronca el pecho, espirometría normal, flujometría, variabilidad dentro de lo normal, pero me parece asmático. ¿Qué le tengo que hacer? Un estudio de broncoconstricción se llama, o un estudio de hiperrespuesta bronquial. ¿Qué es lo que hago? Someto al paciente a aeroalergenos o a sustancias que le produzcan broncoconstricción y luego le hago la espirometría. Y si veo que el FET1 disminuye luego de haberle hecho esta espirometría,
O sea, obviamente disminuye porque se está cerrando, ¿no? Se está obstruyendo. Y si esta prueba de hiperactividad bronquial es positiva, también es asma. Y miren cómo hemos ido paso a paso, normal, normal, para llegar al asma, recién luego de una prueba de hiperactividad bronquial. Existen diferentes tipos de sustancias que podemos darle a un asmático para producir la hiperactividad bronquial. Una de las más conocidas es la, ¿cuál? Histamina, por ejemplo, ¿no? Pero la que usamos en laboratorio es la metacolina, que es parecida a la histamina, y eso produce hiperactividad bronquial también. Pero también podemos hacerle pruebas de hiperactividad bronquial con test de ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos correr al paciente. Obviamente eso está objetivizado durante un cierto tiempo, que puede ser 6 a 12 minutos. Y luego le hacemos espirometrías. Y si vemos que el FET1 cae, obviamente es porque el paciente ha hecho un espasmo bronquial. Y eso también nos refleja que hay una hiperactividad bronquial. Y también puede ser un asmático, o es ya definido como un asmático. A pesar de haber tenido todo normal, miren, o sea, hasta dónde hemos llegado para recién diagnosticar asma. Entonces aquí la moraleja es que puede haber asmáticos con espirometría normal y con flujometría normal. Si la prueba de hiperactividad bronquial es negativa, obviamente pues ya no damos más. Aquí sí ya tenemos que volver a reevaluar, ¿no? Entonces, espirometría normal, flujometría normal, test de broncoprovocación normal, probablemente sea un EPOC o una bronquiectasia y ya no es un asma, ¿no? Entonces miren que este cuadrito tan feo, como lo resumimos, ¿no? en esto que les he explicado, ¿no? Es sencillo y así es como nosotros como médicos debemos hacer el diagnóstico. No solo es la clínica. Bueno, luego tenemos que ver que el asma se puede clasificar digamos en dos grandes tipos de clasificaciones. Una clasificación basada en la gravedad y una clasificación basada en el control del asma. Esta clasificación basada en la gravedad es una clasificación antigua. Obviamente todavía las guías GINA lo usan, lo ponen, pero es una clasificación antigua. Bueno, no tan antigua, pero yo lo he usado. Muchos médicos lo han usado, incluso lo usan hasta ahora. Pero los pongo aquí porque se lo preguntan mucho también. La clasificación esta de aquí era tan engorrosa y ustedes están viendo que aquí hay un montón de parámetros para poder dividir al tipo de asmático. Por lo que se hizo esta clasificación, que es mucho más corta, y es la basada en el control nada más del asma. Y se clasifica así, en paciente controlado, parcialmente controlado y no controlado. O como quieran decirlo, controlado, no controlado y controlado a medias. Una cosa así. Más fácil, ¿no? En cambio esta de aquí es muy engorrosa y se clasificaba así: paciente con asma intermitente y paciente con asma persistente. Y el persistente lo dividían en leve, moderado o severo o grave, ¿no? 3 tipos de persistentes y un tipo de intermitente que era el leve. ¿Y en qué se basaban? En los síntomas, tanto en el día como en la noche, en el FET1, miren, pruebas objetivas, por eso les decía, no solo es la clínica, pruebas objetivas, el FET1, y también la variabilidad del FES1 o del PEF. ¿Ah? Por ejemplo, un asmático intermitente era el que tenía síntomas menos de una vez a la semana, o sea, muy pocos síntomas, se exacerbaba casi nada, síntomas nocturnos menor de 2 veces al mes, o sea, en 30 días 2 veces, casi nada. Pero miren su FET1, mayor del 80% del teórico, casi normal. Y les decía en fisiología, FET1 más del 80% se considera casi normal. Y miren la variabilidad, menor del 20%, que también se considera dentro de lo normal. Entonces un asmático intermitente tenía fisiología o pruebas de función pulmonar normales y algunos síntomas por ahí, ¿no? Por eso se llama asmático intermitente. En cambio, el persistente ya tiene que ver con mayor cantidad de síntomas. Por ejemplo, en el día ya el paciente tiene que tener síntomas al menos una vez por semana. Miren, o sea que ya tendría al mes tendría cuatro veces, pero no todos los días, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el persistente, donde ya tiene síntomas todos los días. O del grave, donde ya tiene síntomas continuos. O sea, no es todos los días, sino a cada rato, digamos, ¿no? Mañana, tarde y noche, como una dosis de medicamento. Las exacerbaciones se diferencian
En el leve, generalmente no limitan mucho la actividad ni el sueño, pero miren, en el grave, las exacerbaciones son frecuentes y obviamente limitan todo, el sueño y la vida, la actividad diaria. Los síntomas nocturnos también los dividían. En el caso del persistente eran muy frecuentes, en el caso del leve, mayor de 2 veces al mes. Y aquí miren la parte de funcionalidad. El FED1 en el leve es mayor de 80%, en el moderado ya bajó, ya es del 60-80%, y en el grave o severo ya es menor de 60%. Entonces solo yo midiendo con una espirometría el FES1 lo podía clasificar en leve, moderado o severo. O haciéndole una flujometría para ver la variabilidad, ¿no? Si yo veía una variabilidad entre 20 a 30 era leve, si yo veía más de 30, como vemos aquí, ya era o moderado o grave, ¿no? Entonces, la variabilidad y el FEX1 nos indican también, nos indicaban, bueno, el tipo de gravedad de asma que el paciente tenía. Ahora, como esto fue tan engorroso, teníamos que usar espirometría, flujometría, sintomatologías, etcétera, mejor hicimos esta, como les decía, ¿no? O bueno, hicieron pues los neumólogos reunidos en sociedades científicas, hicieron esta clasificación, mucho más corta. Y también, además de controlada, no controlada o parcialmente controlada, pusieron a la exacerbación también. Y se basaron en el control de esto, pues, ¿no? Y lo que esperábamos y lo que queremos es que todo paciente llegue al control. Y si lo teníamos parcialmente controlado o no controlado, igual, llevarlo hacia el control. Y para eso, estas sociedades hicieron pasos para llevarlo hacia el control, ¿no? Que lo vamos a ver luego, pero hicieron pasos que nos llevaban al paciente hacia el control del asma. Y entre comillas, decir que un paciente está controlado quiere decir que un paciente, entre comillas, prácticamente está curado. Pero obviamente el asma nunca no cura porque es una inflamación crónica. Pero el paciente se siente tan bien, no tiene síntomas diurnos, nocturnos, hace sus actividades físicas normales y entre comillas, el paciente controlado está prácticamente curado, entre comillas, hasta que obviamente algo lo descontrole, ¿no? Importante saber, como les mencioné, que el manejo del asma tiene que ver con medicamentos antiinflamatorios y esos son los que componen lo que conocemos como medicamentos controladores. Entonces, el manejo del asma tiene que ser con medicamentos controladores y en este caso en la cabeza los antiinflamatorios. Obviamente también tenemos que disminuir los síntomas de estos pacientes y para eso damos medicamentos aliviadores o sintomatológicos. A la cabeza de los medicamentos controladores están los antiinflamatorios y ya les decía quiénes, los corticoides. Están a la cabeza y eso lo preguntan, ¿no? ¿Qué medicamento controlador es el principal manejo del asma? Los corticoides. ¿Cuáles corticoides? Los inhalados. ¿Y por qué? Porque se sabe que los corticoides inhalados tienen pocos efectos sistémicos, tienen poca acumulación en el cuerpo, tienen pocos efectos adversos y la dosis que utilizamos en un corticoide inhalado son dosis bajas y mínimas. ¿Por qué? Porque van directamente a la zona que necesitamos desinflamar. Entonces, por eso que el principal manejo del asma es corticoide inhalado. Corticoide sistémico, metilxantinas, cromonas, antileucotrienos, incluso los beta-2 agonistas de acción prolongada, entre estos el salmeterol y el formoterol, también se consideran medicamentos controladores. Pero el principal es el corticoide y es el que más usamos, y inhalado. Entre los aliviadores o sintomatológicos tenemos el beta-2 agonista de acción corta, y ustedes saben cuál es ese, el salbutamol o el fenoterol. Los agentes anticolinérgicos, entre estos tenemos al hipatropio o tiotropium, y también los corticoides sistémicos como medicamentos aliviadores, sobre todo cuando los damos en periodos cortitos, ¿no? De 3 a 5 días. Pero miren, y quiero que se les quede grabado, el tratamiento del asma es corticoide, inhalado. Y esto se lo recalco porque muchos médicos, incluso ya asistentes, no quiero decir las especialidades, pero es lo que se da, solo usan aliviadores. Incluso si ustedes ven pacientes, ellos te dicen, doctor, mi único tratamiento es el salbutamol, el Ventolin todavía te dice.
Ese es mi único tratamiento del asma. ¿Y es cierto eso o no? No es así. Pues. El Ventolin, salbutamol, o como quieran llamarlo, es un aliviador nada más del asma. Un calmante, entre comillas. Entonces, esto no es el tratamiento del asma. El tratamiento del asma es el corticoide inhalado, ¿no? ¿Y cuál corticoide inhalado? Hay muchos. Hay muchas sustancias, digo, ¿no? Beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, y hay otras sustancias más que, bueno, todavía no han llegado al país, pero que también, ciclosenide, por ejemplo, pero que también son corticoides inhalados. Y todos estos, obviamente, son el manejo principal del asma. Entonces, no tenerle miedo, y los médicos le tienen miedo a algunos, a usar corticoide inhalado. Se puede usar corticoide inhalado, sobre todo en los asmáticos persistentes, en los que ya tienen pues síntomas leves, moderados o severos. ¿Sí? Entonces, corticoides inhalados es el principal manejo del asma, el principal manejo controlador del asma. Tienen pocos efectos colaterales, les mencionaba. Algunos de ellos, y eso sí son importantes saber, es la difonía, porque es un corticoide que va directamente, sobre todo si lo hacemos directo a la boca, a la cuerda vocal. Puede inflamar la cuerda vocal y eso produce difonía. Puede haber candidiasis orofaringia, porque obviamente el corticoide a nivel de la mucosa orofaringia la puede disminuir y puede disminuir la inmunidad en esa zona a nivel local, y eso puede llevar a que haya candidiasis, un hongo dentro de la boca. Y también puede producir en algunos casos tos. Pero estos efectos colaterales son mínimos en realidad y disminuyen cuando usamos aerocámara. Por eso que todo paciente que tiene asma y que le vamos a dar un inhalador debe usar cámara, tenga la edad que tenga, sea niño, anciano o lo que sea, tiene que usar cámara. Hay muchas personas de edad que cuando les recomendamos cámara tienen la idea de que la cámara solo es para los niños, hasta los médicos creo tienen esa idea. La cámara tiene que ser para adultos, también para ancianos, para todo tipo de paciente que use aerocámara. ¿Justamente para qué? Para disminuir esto, la disfonía, la candidiasis, e incluso con el salbutamol la taquicardia y también el temblor que se produce a nivel muscular. Y eso se da ¿por qué? Porque si lo usamos directo a la boca, el medicamento sale con cierta fuerza, se queda en la lengua, en la orofaringe, se absorbe a la sangre y por la sangre va todo el cuerpo. Va al corazón, produce taquicardia, va a los músculos, produce temblor. Y si se absorbe a la sangre, si es corticoide, obviamente produce su acumulación y los efectos sistémicos, ¿no? El beneficio terapéutico de los corticoides inhalados obviamente es mucho mayor que los riesgos porque los efectos colaterales son mínimos, ¿no? Entonces, por eso que es el medicamento de elección en el manejo controlador del asma. Entre los medicamentos aliviadores tenemos a los broncodilatadores, ya mencionaba los agonistas beta-2 adrenérgicos, y acá hay de dos tipos, de acción corta y de acción larga. De acción corta, salbutamol, fenoterol. De acción larga, salmeterol, formoterol y incluso actualmente indacaterol, que es un beta-2 agonista de acción ultra larga, que todavía no hay en el país, pero ya ese es, digamos, como decir un avión a chorro, ¿no? Una cosa así. Pero lo van a traer ya al país para este tipo de pacientes. Anticolinérgicos, tenemos el básico que es el hipatropio, que ustedes han conocido mucho seguro, el hipatropio, el atroven, ¿no? Pero ahora tenemos el tiotropio, que es un anticolinérgico de acción larga también, más conocido como Spiriva. No sé si alguno por ahí lo escuchó. Bueno, que lo usamos más en EPOC. Teofilinas, bueno, ya las teofilinas son broncodilatadores, pero ya no se usan, han tenido un desuso grande. ¿Por qué? Porque la teofilina y todas las metilxantinas tienen un rango terapéutico muy estrecho y se ha visto que si nos pasamos de ese rango terapéutico los efectos adversos son muy marcados. Por eso que se ha dejado un poco de lado. Y los nuevos broncodilatadores, ya les mencionaba, del indacaterol, que ya son los broncodilatadores de acción ultra larga. Bueno, todos estos son broncodilatadores, pero para el asma el principal es el beta adrenérgico.